Tenía 25 años, una maleta de cuero gastado y nada más. Ni trabajo, ni familia, ni un lugar al que pudiera llamar suyo. Y entonces llegó una carta. Un tío abuelo al que casi no conocía había muerto y le había dejado un rancho viejo en el corazón del México rural. Todos le dijeron que era una trampa, todos le dijeron que no fuera, pero cuando uno ya no tiene nada que perder, hasta lo desconocido parece un comienzo. Si alguna vez has sentido que la vida te cerró todas las puertas de golpe, quédate aquí, porque esta historia es sobre lo que nace cuando una mujer joven decide entrar por la única puerta que todavía estaba entreabierta. Échale un like de una vez y quédate hasta el final, porque lo que esta chava encontró en ese rancho viejo te va a dejar con la boca abierta. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. La carta llegó un martes, doblada dentro de un sobre amarillento que el cartero dejó bajo la puerta sin siquiera tocar. Sofía la encontró temprano por la mañana, cuando salía para otro día de buscar trabajo, un trabajo que ya sabía que no iba a encontrar. Se quedó parada en el umbral, con el sobre en la mano, mirando la caligrafía del notario por fuera, esas letras redondas y formales que anunciaban algo serio incluso antes de abrirlo. Volvió a entrar, se sentó a la mesa de la casa de huéspedes donde vivía y lo abrió despacio, como quien sabe que lo que está adentro puede cambiar algo, pero aún no sabe si para bien o para mal. El tío abuelo se llamaba Ramiro. Era hermano del abuelo paterno de Sofía, un hombre al que había visto quizás 3 veces en su vida, siempre de lejos, siempre callado, en un rincón de las raras reuniones familiares que todavía ocurrían cuando su padre aún vivía. No cruzaron muchas palabras, no intercambiaron gran cosa, apenas y sabía su nombre completo. Y aún así, cuando don Ramiro murió a los 82 años, solo en un rancho en la sierra, fue el nombre de Sofía el que apareció en el testamento, única heredera. El notario explicaba en la carta que tenía 60 días para presentarse y firmar los documentos. De lo contrario, la propiedad pasaría a manos del municipio. Sofía leyó la carta 2 veces. Luego se quedó mirando por la ventana de la pensión un buen rato, observando el callejón estrecho de abajo, las piedras húmedas, la ropa tendida en las ventanas de enfrente, el cielo gris que prometía lluvia. Pensó en su madre, que había muerto de fiebre 6 meses antes y cuyo entierro había consumido los últimos ahorros que las dos guardaban juntas en una lata de galletas detrás del armario. Pensó en la escuela donde había enseñado a niños durante 2 años, hasta que el ayuntamiento cerró sus puertas por falta de presupuesto y despidió a todos sin miramientos. Pensó en los últimos 3 meses de buscar puertas cerradas, de miradas que la medían y la descartaban antes de que pudiera abrir la boca. Y entonces volvió a mirar la carta del notario, dobló el sobre, lo guardó dentro de su blusa cerca del pecho y fue a hacer la maleta. El viaje duró 2 días, en diligencia hasta el pueblo más cercano y luego de aventón en una carreta de bueyes con un anciano que hablaba poco y fumaba en pipa todo el tiempo. Después, a pie el último tramo, cargando la maleta con ambas manos cuando el peso se volvía demasiado para un solo brazo. El camino era de terracería rojiza y seca, lleno de huellas de cascos y de ruedas, con la maleza crecida a ambos lados, llegando casi hasta la mitad del sendero. El sol del atardecer pegaba de lado y pintaba todo de dorado. Esa luz que tiene el campo mexicano en las últimas horas del día, que hace que hasta lo viejo parezca hermoso. Sofía se detuvo cuando vio la tranquera. Era de madera, vieja, con la pintura descascarada y una tranca de hierro oxidada que sujetaba los 2 lados. Detrás de ella, el camino de tierra subía ligeramente hacia una casa que podía ver a lo lejos, baja, de paredes de adobe, con el techo de teja de canal cubierto de musgo en las esquinas.
Alrededor de la casa, el monte había crecido sin control, y los viejos árboles de mango que salpicaban el patio tenían ramas que se entrelazaban unas con otras, llenas de frutos verdes que todavía no eran de nadie. Era un lugar que el tiempo había dejado de lado, no con violencia, sino con la indiferencia perezosa de quien simplemente se olvida. Tenía la mano en la tranca de la tranquera cuando escuchó el sonido. Un relincho corto, contenido, que venía del lado derecho de la propiedad. Giró la cara en esa dirección y fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de una cerca de postes de madera, parado e inmóvil como si estuviera esperando, había un caballo. Era un alazán de pelo rojizo dorado, con una mancha blanca en medio de la frente que bajaba un poco por el hocico, y ojos oscuros y grandes que la miraban con una atención que no era común en un animal que no conoce a la persona. No resopló, no retrocedió, no mostró ninguna señal de alarma, solo se quedó allí, al otro lado de la cerca, con el cuello ligeramente estirado en su dirección, como quien avanza hasta donde puede, sin cruzar el límite que no le corresponde cruzar. Sofía se quedó parada un momento, sosteniendo la maleta, mirándolo. Había algo en esa escena que no sabría describir con palabras exactas. Quizás era la forma en que el caballo se quedó quieto, sin hacer ese movimiento nervioso de quien no conoce. Quizás era la luz dorada que le pegaba de lado en el pelaje y hacía que el rojizo se encendiera. Quizás era simplemente el hecho de que, después de 2 días de viaje y meses de cosas difíciles, el primer ser vivo que la recibió en ese lugar la miró como si estuviera aguardando su llegada. Dejó la maleta en el suelo despacio y caminó hacia la cerca. Extendió la mano abierta con la palma hacia arriba, como había visto hacer a la gente con los caballos en su infancia. El animal bajó un poco la cabeza y le olió los dedos con esa delicadeza sorprendente que tienen los caballos cuando no están asustados, el hocico tibio y húmedo rozando la piel de su mano. Luego se quedó quieto, dejando que lo tocara. El pelo era denso y suave bajo sus dedos. Sofía se quedó así un tiempo que no midió, con la mano extendida en el cuello del caballo, sintiendo la respiración tranquila del animal y el peso de ese silencio que era, por primera vez en mucho tiempo, un silencio bueno. Aún no sabía su nombre. Supo después, por el cuaderno de notas de don Ramiro que encontró dentro de la casa, que el viejo lo llamaba Relámpago, no por su temperamento que era manso como agua de pozo, sino por la mancha blanca en la frente que al tío abuelo le parecía que recordaba el dibujo de un rayo. Era un nombre que no le quedaba al animal, y quizás por eso mismo le quedaba también. La casa por dentro era lo que el exterior prometía. Paredes con el aplanado cayéndose a pedazos, piso de tablones gruesos que rechinaban en varios puntos, ventanas de madera hinchadas por la humedad que no abrían bien. Había una mesa pesada en la estancia principal, 2 bancos, un fogón de leña pegado a la pared del fondo que parecía todavía capaz de funcionar, y en un estante de madera junto a la ventana, una fila de objetos que el tiempo había cubierto de polvo. Un candelabro de estaño, una jícara, un frasco de remedio vacío, un sombrero viejo con el ala doblada. En una de las paredes, un almanaque antiguo, todavía colgado de un clavo chueco, abierto en un mes que había quedado atrás hacía años. El cuarto tenía una cama de fierro con un colchón de paja doblado encima, y en una caja de madera en el rincón, ropa vieja de hombre doblada con un cuidado que parecía de alguien que sabía que ya no iba a usarla. Sofía abrió la ventana del cuarto con ambas manos, forzándola hasta que la madera cedió, y la luz de la tarde entró junto con un olor a tierra seca y pasto que ella respiró hondo, como quien necesita recordar que el aire existe. Se quedó mirando el patio desde allí, el monte alto, el árbol de mango más cercano con su tronco ancho y retorcido,
La cerca de postes donde Relámpago todavía estaba parado, mirando en dirección a la casa como si esperara algo. Esa primera noche, Sofía calentó agua en el fogón de leña, que prendió después de 3 intentos y bastante terquedad, y comió lo que había traído en la maleta, un trozo de pan de pueblo, un poco de piloncillo y un resto de queso envuelto en una manta. Comió despacio, sentada a la mesa, con el quinqué encendido en el centro, escuchando los sonidos de la noche que llegaban de afuera, el croar de las ranas en un charco que aún no había encontrado, el viento moviendo las ramas de los mangos y de vez en cuando el ruido leve de un casco en la tierra apisonada, que era Relámpago moviéndose en el corral de afuera y que por alguna razón la hizo sentirse menos sola de lo que estaba. Antes de apagar el quinqué, abrió el cuaderno de don Ramiro que había encontrado en el estante. Era un cuaderno de pasta dura, con las páginas amarillentas y la letra inclinada a lápiz, lleno de las anotaciones menudas de un hombre que había vivido solo por mucho tiempo y había encontrado en el papel una forma de tener con quien conversar. Había registros de lluvia y de clima, listas de víveres, observaciones sobre la tierra, sobre las frutas de la huerta, sobre el comportamiento de Relámpago en diferentes estaciones del año. En una de las páginas, escrito con una letra un poco más grande que el resto, había una frase sin contexto, como si el viejo la hubiera escrito de repente en medio de un pensamiento. Un buen caballo no abandona a quien lo cuida, y no olvida a quien fue bueno con él. Sofía se quedó mirando esa frase un rato, luego cerró el cuaderno, apagó el quinqué y se acostó en la cama de paja, con los ojos abiertos hacia el techo oscuro, escuchando el rancho respirar a su alrededor. Durmió más profundo de lo que esperaba. A la mañana siguiente despertó con el relincho de Relámpago. Era temprano, la luz todavía era fina y rasante, y el aire tenía esa frescura de campo que desaparece en cuanto el sol sube. Sofía se levantó, se calzó los botines, se echó un rebozo sobre los hombros y fue hasta el corral. El caballo la vio llegar y se acercó despacio a la cerca, sin prisa, con ese paso largo y tranquilo que parecía contener cierta dignidad. Ella no tenía nada que ofrecerle esa mañana, ninguna fruta, ni un puñado de maíz, pero extendió la mano de todos modos, y él la dejó tocarlo, de la misma forma que la víspera, como si el gesto en sí fuera suficiente. Fue esa mañana que Sofía comenzó a entender la magnitud de lo que había llegado a sus manos. No solo la extensión del terreno, que era más grande de lo que parecía desde la tranquera, con la huerta extendiéndose por la parte de atrás y una zona de pasto seco más allá de la cerca de Relámpago, sino también el estado de todo. La cerca necesitaba reparación en al menos 3 puntos que podía ver. El techo tenía una teja rota en una esquina que probablemente dejaba entrar el agua de lluvia. El pozo estaba tapado con una tabla podrida que no debía forzar sola todavía. Y la huerta, que debió haber sido productiva en algún momento, estaba invadida por la maleza entre los árboles, las ramas bajas llenas de frutos que nadie había cosechado y que se pudrían en el suelo, mezclados con la tierra. Sofía se quedó parada en medio del patio un rato, mirando a su alrededor con esa mirada de quien está haciendo una cuenta en silencio. No sintió desánimo. Sintió, con una claridad extraña, que había mucho por hacer y que ella era la persona que estaba allí para hacerlo. Era una sensación nueva. En los últimos meses se había sentido inútil de la forma más dolorosa que existe, la de quien tiene ganas y no encuentra dónde ponerlas. Allí, el trabajo estaba por todos lados, a la espera. Comenzó por lo más urgente, que era limpiar el interior de la casa lo suficiente para poder moverse sin tropezar con cosas caídas. Barrió el piso, sacudió los viejos tapetes que colgaban de las paredes, tiró lo que estaba podrido o sin arreglo,
Arrancó las malas hierbas que habían crecido en la grieta entre la pared y el piso al fondo de la cocina. Frotó la mesa con un trapo mojado hasta que la madera oscura apareció de nuevo bajo la capa de tiempo acumulado. Trabajó casi todo el día, deteniéndose solo cuando el sol se puso demasiado alto y el calor dentro de la casa se volvió pesado. Fue en la pausa del mediodía que encontró, en una caja de madera debajo de la cama, un fajo de cartas atadas con un cordel. Eran cartas dirigidas a don Ramiro con diferentes remitentes, pero había un sobre en el fondo del montón que era diferente a los demás. No estaba abierto, y por fuera, escrita con la letra del propio don Ramiro, había una sola línea. Para Sofía, cuando llegue. Se quedó con el sobre en la mano un largo momento. Luego lo volvió a colocar en la caja, despacio, y la tapó. Todavía no era el momento. Había algo en aquello que pedía espera, que pedía que ella entendiera mejor el lugar antes de entender lo que el tío abuelo había querido decirle. Cerró la caja, la empujó de nuevo debajo de la cama y volvió al trabajo. Al final de la tarde, cuando la luz se volvió dorada otra vez, Sofía fue al corral con un puñado de mangos verdes que había recogido del suelo de la huerta. Relámpago vino a su encuentro antes incluso de que ella llegara a la cerca, como si hubiera calculado el momento justo. Le extendió la fruta por la abertura de los postes y él la comió con esa delicadeza de quien conoce el tamaño de su propia fuerza y elige cómo usarla. Se quedaron así un rato, ella apoyada en la cerca, él parado al otro lado, el pelo rojizo encendido por la luz del atardecer, la mancha blanca en la frente capturando un reflejo que parecía plata. Sofía pensó en ese momento que había cosas en la vida que llegaban sin avisar y sin explicación aparente, y que a veces lo único que se podía hacer era quedarse quieto y recibir. El tío abuelo la había elegido sin que ella lo supiera. El rancho estaba allí esperando sin saber por quién. Y Relámpago se había quedado después de que su dueño se fue, sin tener a dónde ir y sin haber dejado de existir por eso. Había algo parecido entre los tres, algo que aún no sabía nombrar, pero que sentía como quien huele la lluvia antes de que llegue. Esa segunda noche durmió aún más profundo y a la mañana siguiente, cuando se levantó y fue a la ventana, Relámpago ya estaba parado cerca de la cerca, mirando en dirección a la casa, esperando. La primera semana pasó al ritmo de los descubrimientos. Sofía se despertaba antes del sol, porque el cuerpo de quien creció en casa pobre no aprende a desperdiciar la mañana, y salía a ver lo que el nuevo día había revelado que el anterior aún no mostraba. El rancho era de ese tipo que va entregando sus secretos poco a poco, como la gente tímida que solo habla cuando se siente segura. Cada mañana había algo nuevo. Un pequeño manantial que brotaba entre dos rocas al fondo de la huerta, casi escondido por la maleza pero vivo y limpio. Una colección de herramientas viejas colgadas en un cobertizo lateral que solo encontró al tercer día, cuando la maleza de alrededor fue desbrozada lo suficiente para revelar la puerta. Un guayabo en la esquina del patio que había florecido sin que nadie se lo pidiera, cubierto de frutos pequeños y perfumados que el viento derribaba al suelo todas las noches. Relámpago era una constante en medio de todo esto. Siempre estaba en el corral cuando ella salía por la mañana, y Sofía fue notando, con el tiempo, que el caballo tenía una forma muy específica de comunicar su estado de ánimo sin hacer ningún ruido. Cuando estaba bien, se quedaba parado cerca de la cerca y bajaba la cabeza despacio cuando ella se acercaba, como un saludo. Cuando estaba inquieto caminaba de un lado a otro con ese paso corto y repetido que hacen los caballos cuando algo en el aire no está bien. Y había días en que se quedaba parado, mirando a lo lejos, con los ojos fijos en un punto del horizonte que ella no podía ver. Y en esos días
Sofía se quedaba un rato fuera de la cerca, también mirando hacia allá, como si pudiera entender lo que él estaba viendo. El cuaderno de don Ramiro se fue convirtiendo en una especie de mapa. El tío abuelo había anotado durante años todo lo que había aprendido sobre esa tierra, donde el suelo era más profundo y más fértil, en qué punto de la huerta los árboles producían más, cuál era la época correcta para cada fruta, cómo cambiaba el comportamiento del viento antes de las lluvias. También había anotaciones sobre relámpago, cortas y precisas, del tipo que un hombre de pocas palabras escribe cuando quiere mucho algo y no sabe decirlo en voz alta. Una entrada sin fecha decía simplemente: «Relámpago comió de mi mano hoy por primera vez. Tardó 3 semanas. Valió la pena cada día». Sofía leyó aquello y se quedó mirando al caballo un rato, pensando en cómo algunas cosas buenas solo llegan para quien tiene la paciencia de esperar. Fue en el 8º día que apareció Mateo. Sofía estaba deshierbando junto a la cerca de la huerta cuando escuchó pasos en el camino y levantó la vista. Un hombre venía por el sendero de tierra cargando un azadón al hombro, con paso firme, sombrero de palma en la cabeza y un niño pequeño de la mano que corría medio arrastrado por el ritmo largo de su padre. Se detuvo al borde de la propiedad, fuera de la tranquera, y se quedó esperando, que es la forma de la gente de rancho que fue criada con educación. Sofía dejó el azadón en el suelo y se acercó a él. Era un hombre de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol, la mirada directa y tranquila, del tipo que no la desvía porque no lo necesita. Dijo que su nombre era Mateo, que tenía una propiedad a 3 leguas de allí, del lado del poniente, y que había encontrado en su granero un azadón que pertenecía a don Ramiro, prestado hacía meses. Dijo que se había enterado de la muerte del viejo y de la herencia en el pueblo, y que le había parecido correcto pasar a devolver lo que era del lugar. Su voz era pausada, sin ningún adorno, la voz de quien dice lo que tiene que decir y no añade ni una palabra de más. El niño que sostenía de la mano se quedó todo el tiempo mirando a Sofía con esa curiosidad enorme y sin tapujos que solo tienen los niños pequeños. Era un niño de unos 7 años, con ojos grandes y claros, iguales a los de su padre. El pelo revuelto bajo un sombrero de palma en miniatura que parecía hecho a mano. Cuando Sofía lo miró directamente y le sonrió levemente, el niño no desvió la mirada. Preguntó con la seriedad de quien hace una pregunta importante si ella sabía montar a caballo. Sofía dijo que no. El niño frunció el ceño y dijo que eso iba a ser un problema, porque un caballo que no sale a pasear se pone de mal humor. Mateo posó la mano en la cabeza de su hijo con un gesto breve que quería decir varias cosas al mismo tiempo, y el niño se calló. Pero sin perder la expresión seria, Sofía tomó el azadón, le agradeció. Mateo se estaba preparando para irse cuando ella preguntó, casi sin pensar, si conocía bien la región. Él se detuvo, se giró ligeramente y dijo que había nacido allí. Ella le dijo que el pozo estaba tapado y que aún no sabía si el agua era buena o si había algún problema que el tío abuelo no hubiera anotado. Mateo se quedó un momento, miró en dirección al pozo que se podía ver desde fuera de la tranquera y dijo que podía echar un vistazo si ella quería. Era la forma de la gente de campo de decir que sí sin necesidad de decir la palabra. Entraron al rancho. Mateo destapó el pozo con cuidado, dejó caer una piedra para medir la profundidad por el sonido, se arrodilló en el borde y miró adentro un rato. Dijo que el agua era buena, que don Ramiro había cavado ese pozo en el lugar correcto, lejos del pasto y de las raíces gruesas de los mangos, y que no había motivo para desconfiar de ella. Dijo que el problema era la cubeta, que estaba podrida en la cuerda y se iba a romper la primera vez que la jalara con fuerza. Sofía miró la cubeta vieja y admitió que no se había dado cuenta.
Mateo fue al cobertizo sin que lo invitaran, como quien entra en un lugar que conoce, y volvió con un trozo de cuerda nueva que don Ramiro había guardado sin usar. Cambió la cubeta por una que había en el cobertizo en mejor estado, fijó la cuerda, la probó 2 veces. Hizo todo eso sin ceremonias, al ritmo tranquilo de quien está haciendo algo obvio que necesitaba hacerse. El niño, que se llamaba David, había desaparecido mientras su padre trabajaba. Cuando Sofía lo buscó con la mirada, lo encontró fuera del corral de Relámpago, con los brazos colgados de los postes y la cara metida entre ellos, conversando con el caballo en una voz baja que no pudo oír desde lejos. Relámpago estaba parado del otro lado, con el hocico cerca de la reja, escuchando. Sofía se quedó mirando esa escena un momento antes de llamar la atención sobre ella. Y cuando Mateo terminó el trabajo del pozo y vino a preguntar dónde estaba el niño, ella solo señaló. El padre miró, y algo en su rostro se relajó por un segundo antes de volver a su lugar. Se fueron cuando el sol ya estaba bajando. Mateo dijo en la tranquera que si ella necesitaba cualquier cosa que fuera difícil de resolver sola, que la vida en el campo tenía unos problemas que eran más fáciles con 2 que con 1. Dijo esto mirando hacia el frente, hacia el camino, no hacia ella. Y Sofía entendió que era la forma que él tenía de ofrecer ayuda, sin que pareciera que la estaba ofreciendo. David saludó con la mano libre y dijo que le iba a enseñar a montar. Mateo no dijo nada al respecto, solo puso la mano en el hombro de su hijo y los 2 se fueron por el camino hasta desaparecer en la curva. Sofía se quedó en la tranquera un momento después de que se fueran. Luego volvió al rancho, recogió el azadón que había dejado y reanudó el trabajo, pero su cabeza se quedó un poco en otro lugar por el resto de ese día. En la semana que siguió, el trabajo en el rancho ganó otro ritmo. Sofía había entendido, con la ayuda del cuaderno de don Ramiro, que la parte más fértil de la tierra estaba al fondo, en un área plana que el tío abuelo llamaba en sus anotaciones la hondonada, donde el suelo era más oscuro y más húmedo, porque el manantial entre las rocas alimentaba el subsuelo por debajo. Era allí donde él había sembrado en sus últimos años, cuando las fuerzas aún se lo permitían. Y era allí donde todavía había señales de cultivo antiguo, surcos cubiertos de maleza, pero con la tierra aún buena por debajo, marcas de azadón que el tiempo había suavizado, pero no borrado. Sofía desbrozó esa área durante 3 días, de la mañana a la tarde, con paradas cortas y agua del pozo nuevo, que ahora funcionaba sin problemas. Relámpago acompañó este proceso de cerca. Su corral quedaba al lado de la hondonada, y el caballo adoptó el hábito de quedarse junto a la cerca mientras ella trabajaba, quieto, a veces masticando pasto, a veces simplemente parado. Había algo de compañía en aquello que Sofía fue reconociendo despacio, de la misma forma que se reconoce el olor de la comida buena antes de nombrar lo que es. No era soledad con un testigo, era presencia y era diferente. Una tarde, mientras descansaba recargada en la cerca de la hondonada, se quedó mirándolo un buen rato y pensó que necesitaba aprender a montarlo, no por necesidad inmediata, sino porque había algo incorrecto en tener un caballo y no saber qué hacer con él más allá de acariciarlo. El cuaderno de don Ramiro tenía una anotación sobre eso también. Relámpago no acepta a cualquiera, pero cuando acepta es porque ha reconocido, y a quien ha reconocido no lo suelta. Ella aún no sabía lo que eso significaba en la práctica. Iba a aprender. Mateo volvió un jueves con David, esta vez trayendo en el aparejo del caballo que montaba un costal de maíz que dijo que le había sobrado de su propia cosecha y que don Ramiro solía usar para complementar el pasto de Relámpago en la temporada de secas. Dijo que había pensado que podría ser útil. Sofía le agradeció y lo invitó a tomar agua, que era lo mínimo que se ofrecía.
Los dos se quedaron sentados en los bancos del patio, mientras David fue directo al corral de Relámpago, como si se supiera el camino de memoria. La conversación entre Sofía y Mateo fue como suelen ser las conversaciones de gente que no se conoce bien en el campo. Comenzó por las cosas prácticas. El estado del rancho, lo que necesitaba reparación más urgente, la huerta que era buena pero necesitaba una poda. Mateo conocía esa tierra. Había visitado a don Ramiro algunas veces a lo largo de los años, llevado por su padre cuando era pequeño y luego solo cuando se hizo mayor. Dijo que el viejo era un hombre de pocas palabras, pero de buena compañía, que sabía más sobre esa tierra que cualquier otro en la región, que se había negado a vender el rancho varias veces a lo largo de su vida porque decía que la tierra buena no se vende, se pasa adelante. Sofía escuchó eso y se quedó en silencio un momento. Luego preguntó con cuidado si Mateo sabía por qué don Ramiro la había elegido a ella. Él se quedó un instante antes de responder. Dijo que no lo sabía con certeza, pero que el viejo la había mencionado 1 o 2 veces en los últimos años, siempre de pasada, siempre con una forma diferente de hablar, más suave de lo habitual. Dijo que don Ramiro había dicho una vez, en una tarde de visita, que había una muchacha en la familia que había heredado el buen ojo, que era como él llamaba a la capacidad de ver lo que tiene valor donde otros no lo ven. Dijo eso y se quedó mirando al frente, como si estuviera repasando el recuerdo antes de entregárselo. Sofía se quedó con eso en la cabeza durante mucho tiempo después de que se fueran. Esa noche abrió el cuaderno de don Ramiro en una página que aún no había leído y encontró, en medio de las anotaciones de clima y siembra, una frase que estaba sola en medio de una hoja sin contexto y sin fecha. Cuando yo me vaya, Relámpago sabrá quién es la persona correcta. Él siempre lo supo antes que yo. Sofía se quedó mirando esa frase un rato. Luego cerró el cuaderno, apagó el quinqué y se quedó escuchando el viento en el mango y el sonido de los cascos de Relámpago en el suelo del corral, lento y tranquilo, como un reloj que marcaba un tiempo diferente al de las horas. Fue en esa semana que el problema comenzó a aparecer. Llegó en la forma de un hombre a caballo que pasó despacio por el camino frente al rancho una mañana, mirando por encima de la tranquera sin detenerse. Sofía estaba en el patio y lo vio, pero no dijo nada. Al día siguiente, el mismo hombre pasó de nuevo, esta vez acompañado de otro. Se detuvieron un momento, miraron, se fueron. La tercera vez, ella fue hasta la tranquera y se quedó parada del lado de adentro, devolviéndoles la mirada. Los dos hombres se miraron entre sí y arrearon a sus caballos para seguir adelante sin decir nada. Fue la lavandera del pueblo más cercano que pasaba por el camino cada semana y se había convertido en una presencia amigable desde la primera vez que Sofía la vio, quien le trajo el nombre una tarde mientras las dos conversaban a la sombra del gran mango. Bajó la voz antes de hablar, con el gesto de quien tiene la costumbre de medir lo que dice porque sabe que las palabras viajan lejos en el campo. Dijo que el coronel Ezequiel había aparecido en el pueblo diciendo que la herencia de don Ramiro no estaba en orden, que el viejo no estaba en condiciones de redactar un testamento cuando lo hizo, que había irregularidades, que él, como hermano del difunto, tenía derecho sobre la propiedad. Sofía escuchó todo con las manos quietas en el regazo. La lavandera la miró, esperando alguna reacción grande. No hubo ninguna. Sofía se quedó callada un momento. Luego agradeció la información con una voz tranquila que la propia lavandera no esperaba. Cuando la mujer se fue, Sofía se quedó sentada en el banco del patio un rato, mirando el rancho a su alrededor. Los mangos, la hondonada que había desbrozado con sus propias manos, la huerta que comenzaba a revelar lo que había sido antes de ser abandonada. Relámpago parado en la cerca, mirándola. Se levantó,
Fue hasta la cama, sacó de debajo la caja de madera que había encontrado el primer día, tomó el sobre con su nombre escrito con la letra del tío abuelo y lo puso sobre la mesa. Se quedó mirándolo un largo momento, y luego, con cuidado, lo abrió. La carta no era larga. Don Ramiro no era hombre de muchas palabras, ni en el papel, y lo que había escrito cabía en una hoja doblada en 4, con la letra inclinada y firme de quien aprendió a escribir tarde y se lo tomó en serio. Sofía leyó despacio, porque la letra lo exigía y porque ella misma necesitaba tiempo para recibir lo que estaba escrito. El tío abuelo explicaba que había seguido su vida de lejos, durante años, a través de cartas intercambiadas con la madre de ella, que era mujer de correspondencia cuidadosa y que nunca había dejado de escribir, incluso cuando la vida se ponía difícil. Decía que había conocido a Sofía de niña, en una visita rápida que ella probablemente ni recordaba, y que se había quedado con una impresión que el tiempo no borró. Decía que ella había mirado la tierra del patio de la casa de su madre con una forma que él solo había visto en gente que entiende el valor del suelo, no el valor en dinero, sino el otro, el que no tiene precio. Decía que había otros en la familia con más cercanía y más derecho aparente, pero que el derecho aparente y el derecho real eran cosas diferentes, y que él había pasado toda la vida aprendiendo la diferencia entre las dos. Y decía, en la última línea, con esa simplicidad directa de quien ya no tiene tiempo para rodeos, el rancho necesita a alguien que se quede. Yo supe que tú te quedarías. Sofía se quedó con la carta en las manos un tiempo que no supo medir. El quinqué chisporroteaba levemente en el centro de la mesa. Afuera, el viento se había detenido y el silencio de la noche era de ese tipo lleno de grillos y ranas y el sonido de las hojas, que es el silencio del campo y que no tiene nada de vacío. Dobló la carta con cuidado, la guardó dentro del sobre y la colocó junto con los documentos del testamento que el notario le había enviado. Luego se quedó sentada allí un rato más, mirando la llama del quinqué, pensando en un hombre viejo al que apenas había conocido y que, aun así, había creído en ella con una claridad que las personas más cercanas nunca habían tenido. A la mañana siguiente fue la primera vez que Mateo le enseñó a montar. No lo había acordado con nadie. Mateo había aparecido temprano, solo esta vez, sin David, con el pretexto simple de verificar si el costal de maíz había alcanzado para el pasto. Pero cuando llegó y vio a Sofía parada fuera del corral, mirando a relámpago con esa expresión de quien está tratando de resolver un problema sin saber por dónde empezar, amarró su propio caballo al mango y se acercó a ella sin que lo llamaran. Le preguntó si ya había intentado entrar al corral. Ella dijo que no, que le había dado recelo de asustar al animal. Mateo se quedó un momento mirando a relámpago, luego la miró a ella y dijo que el caballo no se iba a asustar, que el problema era al contrario, que relámpago era del tipo que asustaba a la gente, no porque fuera bravo, sino porque era grande y quieto. Y la quietud de algo grande siempre parece una amenaza cuando uno no está acostumbrado. Abrió la tranquera del corral y entró primero. Relámpago giró el cuerpo en su dirección, olfateó el aire y se quedó quieto. Mateo no hizo ningún gesto exagerado, solo se quedó parado adentro esperando. Luego miró a Sofía y le dijo que solo entrara y no apresurara nada. Ella entró. El caballo giró los ojos hacia ella, dio un paso corto en su dirección y se detuvo. Sofía se quedó parada también, con las manos a los lados del cuerpo, respirando despacio, como Mateo le había dicho. Y Relámpago llegó hasta ella y bajó la cabeza de la forma en que lo hacía cada mañana en la cerca, pero esta vez sin la madera entre los dos.
Mateo observó aquello sin decir nada por un momento. Luego dijo, con una voz más baja de lo habitual, que era la primera vez que veía a un caballo hacer eso con alguien que no fuera don Ramiro. La lección de monta fue simple y sin ceremonias, como Mateo hacía las cosas. No explicó teoría, solo mostró, con gestos cortos y palabras directas, cómo posicionar el cuerpo, cómo sujetar las riendas sin tensar las muñecas, cómo avisarle al animal con el peso antes de pedirle con las piernas. Sofía se equivocó varias veces. Perdió el equilibrio una vez y tuvo que agarrarse del cuello de Relámpago para no caer, lo que hizo que el caballo se quedara completamente quieto hasta que ella se recompuso con una paciencia que parecía deliberada. Mateo no se rió, no comentó el error, solo dijo que el caballo había hecho lo correcto y que ella también había hecho lo correcto, que agarrarse era mejor que caerse. Al final de esa mañana, Sofía había dado 2 vueltas cortas dentro del corral, con Relámpago andando al paso más tranquilo que tenía, y había sentido por unos minutos esa sensación extraña y buena de estar en el lugar correcto dentro de algo más grande que ella. Cuando bajó, las piernas le temblaban ligeramente, y había una ligereza en el pecho que no había llegado de ninguna de las otras cosas que había hecho desde que llegó al rancho. Mateo recogió las riendas sin comentar, pero cuando se fue ese día, se demoró un poco más en la tranquera que las veces anteriores, como si estuviera buscando una razón para quedarse que no necesitara ser dicha en voz alta. En los días que siguieron, el coronel Ezequiel dejó de ser solo un nombre. Era el hermano mayor de don Ramiro, un hombre de posesiones que había construido a lo largo de la vida una propiedad considerable a cierta distancia de allí, con peones, con ganado, con influencia suficiente para hacer que su nombre se dijera en voz más baja en las conversaciones del pueblo. Nunca había sido cercano a su hermano, por lo que Sofía fue juntando de los fragmentos que oía aquí y allá. Se habían distanciado mucho tiempo atrás por un motivo que nadie sabía con certeza o que nadie quería contar bien. Pero la muerte de don Ramiro había despertado en él algún interés que la vida había adormecido. Y ese interés tenía nombre y tamaño. El manantial que brotaba entre las rocas al fondo de la hondonada alimentaba por debajo de la tierra el mismo manto acuífero que cruzaba la propiedad del coronel. Quien controlara el manantial, controlaba el agua de la región, y quien controlaba el agua en el campo seco de México a finales del siglo XIX, controlaba mucho más que agua. La notificación llegó un lunes por la mañana, traída por un muchacho a caballo que se la entregó sin mirarla a los ojos, y se fue antes de que Sofía terminara de abrir el sobre. Era un documento del notario del pueblo vecino, redactado en un lenguaje formal y denso, impugnando la validez del testamento de don Ramiro, bajo el alegato de incapacidad mental del testador. El coronel Ezequiel había contratado a un abogado de la capital y reunido a 2 testigos que afirmaban que el viejo había mostrado señales de confusión en los meses anteriores a su muerte. El documento le daba a Sofía 30 días para presentar una defensa, o la propiedad entraría en proceso de revisión. Ella leyó el documento 2 veces, lo dobló, lo puso sobre la mesa junto a la carta de don Ramiro, y se quedó mirando los 2 papeles juntos un momento. Luego fue al cobertizo, tomó el azadón y se fue a deshiervar la hondonada. Trabajó durante 2 horas sin parar más de lo necesario, porque había un tipo de claridad que solo venía con el trabajo del cuerpo, y ella necesitaba esa claridad para pensar. Mateo apareció por la tarde con David, sin avisar, y encontró a Sofía sentada en el umbral con el documento en la mano. No preguntó qué era. Ella le extendió el papel sin que él lo pidiera. Él lo leyó despacio, con esa atención demorada de quien sabe que leer demasiado rápido es lo mismo que no leer.
Lo dobló de nuevo, se lo devolvió. Se quedó un momento en silencio antes de hablar. Dijo que conocía al coronel Ezequiel de nombre y de reputación. Dijo que era un hombre acostumbrado a resolver disputas por el peso de su nombre, no por la fuerza de la razón. Dijo que había un abogado en el pueblo que no tenía relación con el coronel y que tenía fama de honesto, cosa lo suficientemente rara como para ser notada. Dijo el nombre, licenciado Velasco. Luego se detuvo como si hubiera dicho lo que tenía que decir y se quedó esperando. Sofía se quedó mirando al frente un momento. Luego dijo que iba a necesitar algo más que un abogado honesto. Dijo que el testamento necesitaba ser válido y que para eso necesitaba probar que don Ramiro estaba en sus cabales cuando lo redactó. Mateo asintió lentamente. David, que se había quedado callado todo el tiempo, dijo de repente que don Ramiro le había enseñado a hacer un nudo de pescador 3 semanas antes de morir, y que el viejo había hecho el nudo bien a la primera y le había explicado cada paso. Mateo miró a su hijo, Sofía miró al niño. David miró al frente con esa seriedad de 7 años que no sabe el peso de lo que acaba de decir. Mateo volvió al día siguiente solo, antes de que saliera el sol, con una lista de nombres escrita en un trozo de papel. Eran personas de la región que habían tenido contacto con don Ramiro en los últimos meses de su vida, que podrían testificar sobre el estado del viejo. Un vecino que le había comprado fruta de la huerta en agosto, la lavandera que había pasado por el rancho en septiembre, el herrero del pueblo que le había arreglado una herramienta a don Ramiro pocas semanas antes de su muerte y había conversado con él toda una tarde. Mateo había ido a ver a cada uno de ellos el día anterior después de leer el documento sin que Sofía se lo pidiera. Les había preguntado si estaban dispuestos a hablar. Todos habían dicho que sí. Sofía se quedó mirando el trozo de papel un momento. Luego miró a Mateo. Él desvió la mirada hacia el horizonte, como hacía cuando estaba haciendo algo que no quería que pareciera gran cosa. Ella no dijo nada al respecto. Solo dijo que iría al pueblo al día siguiente a hablar con el licenciado Velasco. Mateo dijo que podía prestarle su caballo, que el camino era demasiado largo para ir a pie. Ella dijo que iba a montar a Relámpago. Él se quedó un segundo antes de responder. Dijo que era pronto todavía para un camino largo. Ella dijo que iba a ser un camino corto. Él la miró, y por un instante esa mirada directa se quedó en su rostro un segundo más de lo necesario. Luego asintió. Esa tarde, Sofía entró al corral sola por primera vez. Relámpago vino a su encuentro, como siempre, con la cabeza baja y el paso tranquilo. Le puso el aparejo que había aprendido a abrochar en las últimas sesiones con Mateo. Pasó las riendas con cuidado, montó. El caballo se quedó quieto hasta que ella se acomodó. Luego anduvieron los dos por el interior del corral primero, y después ella abrió la tranquera desde adentro, que era una habilidad nueva, y salieron. Anduvieron por el camino de tierra frente al rancho, hasta el punto donde el camino hacía una curva, y el horizonte se abría. Sofía detuvo a Relámpago en ese punto, y se quedó mirando el paisaje un rato. La luz era del final de la tarde, esa luz dorada que había aprendido a esperar todos los días, como quien espera una promesa cumplida. El pelo rojizo del caballo tomó el color del sol y se volvió casi del mismo tono, y ella sintió bajo ella la respiración tranquila del animal, el calor de su pelaje, el peso vivo de ese ser que se había quedado allí esperando cuando su dueño se fue, que la había reconocido antes que a nadie en el rancho, que había sido paciente mientras ella aprendía. Pensó en don Ramiro, pensó en la carta doblada sobre la mesa dentro de la casa, pensó en lo que él había escrito sobre el buen ojo, sobre saber que ella se quedaría, y pensó que quizás quedarse no era solo no irse, que quizás quedarse era una elección que se hacía todos los días.
por la mañana cuando se levantaba e iba a trabajar, y por la tarde cuando estaba cansada y continuaba, y por la noche cuando apagaba el quinqué, y sabía que al día siguiente iba a hacer todo de nuevo. Que quizás don Ramiro había entendido eso de ella antes, incluso de que ella lo entendiera de sí misma. Volvió a casa cuando la luz comenzó a cambiar. Relámpago anduvo al paso de vuelta, sin prisa, como si supiera que no había razón para correr. Sofía soltó un poco las riendas en la recta larga y dejó que el animal eligiera el ritmo, que era lo que Mateo le había dicho que se hacía cuando se confiaba en el caballo. Y Relámpago eligió ese paso largo y tranquilo que parecía cubrir más tierra de lo que aparentaba. Y los dos llegaron a la tranquera del rancho, cuando el cielo aún tenía suficiente luz para ver el camino. Fue esa noche que Sofía fue a ver la vieja silla de montar de Relámpago, que estaba colgada en el cobertizo desde que ella había llegado, cubierta de polvo, con el cuero reseco y las costuras oscurecidas por el tiempo. Se le había quedado en la cabeza, desde la primera semana, sin saber muy bien por qué, uno de esos detalles que el ojo registra y guarda sin avisar. Tomó el quinqué, entró al cobertizo, descolgó la silla del gancho. Era pesada, de cuero grueso, con un trabajo de talabartero en los bordes que había sido bueno en algún momento, y ahora estaba muy deteriorado. Pasó la mano por la superficie, sintiendo las costuras, los pliegues, los puntos donde el cuero se había endurecido, y entonces, en la esquina inferior de la silla, donde el cuero se doblaba en una solapa que quedaba por debajo al montar, sintió algo, un grosor diferente, un endurecimiento que no era del cuero, sino de algo dentro del cuero. Tomó la navaja que usaba en la cocina, inclinó el quinqué para iluminar mejor y con cuidado comenzó a abrir la costura de la esquina. El hilo era grueso, oscurecido por el tiempo, pero cedía con la navaja. Fueron algunos minutos de trabajo minucioso y atento, abriendo punto por punto, sin rasgar el cuero de alrededor. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, metió 2 dedos dentro, sintió papel y tiró despacio. Era un sobre aplastado, de papel percudido, doblado varias veces hasta caber en la estrecha cavidad. El cuero lo había protegido del tiempo mejor de lo que cualquier cajón o caja lo habría hecho. Sofía se quedó con el sobre en la mano un momento, con el quinqué tembloroso a su lado, escuchando el viento afuera y el sonido de Relámpago moviéndose en el corral, como si el caballo supiera lo que estaba sucediendo. Lo abrió. Dentro había 2 documentos. El primero era una escritura más antigua que la que constaba en el registro del notario, con el plano de la propiedad dibujado a mano y las firmas de 2 testigos que Sofía no conocía, pero cuyos nombres estaban claros y legibles. El segundo era un testamento redactado hacía menos de 1 año, en una fecha que caía mucho después del período en que el coronel Ezequiel alegaba que don Ramiro había perdido la razón. Estaba firmado, reconocido por un notario, con la firma de 2 testigos y el sello de la notaría de un pueblo vecino, diferente de aquel donde el coronel tenía influencia. Sofía se quedó mirando los documentos un buen rato. El quinqué chisporroteaba. Afuera, Relámpago se quedó quieto. Don Ramiro había guardado la verdad dentro de la silla del caballo que más amaba, en el único lugar que sabía que nadie buscaría sin conocer al animal. Y le había dejado el caballo a Sofía, le había dejado el rancho a Sofía, le había dejado la carta a Sofía, y ahora, sin haber estado presente, le había dejado también su defensa, escondida en el cuero viejo, esperando que ella llegara y fuera lo suficientemente a fondo para encontrarla. Dobló los documentos con el mismo cuidado con que había guardado la carta. Lo guardó todo junto dentro de su blusa, cerca del pecho. Apagó el quinqué. Salió del cobertizo. Se quedó parada en el patio un momento, mirando el cielo. Las estrellas estaban despejadas, muchísimas,
como solo se ven lejos de la ciudad. Relámpago estaba parado en la cerca, una silueta oscura recortada contra el cielo claro. Y cuando ella caminó en su dirección, él se acercó al borde de la cerca y la esperó. Se quedó con la mano en el cuello del caballo un rato, sintiendo el calor del pelaje y la respiración tranquila del animal. Pensó que a la mañana siguiente lo montaría e iría al pueblo a hablar con el licenciado Velasco, y que esta vez llegaría con la verdad documentada en la mano, que era la cosa más rara que existía en una disputa y la más poderosa de todas. No sintió miedo. Sintió el peso de las cosas acomodándose en el lugar donde debían estar. El camino hasta el pueblo era más largo de lo que había imaginado cuando lo miraba desde el rancho, pero Relámpago lo recorría como quien conoce cada curva, cada piedra, cada punto donde la sombra de los árboles cruzaba el sendero y hacía el calor más soportable. Sofía iba sentada en su lomo, con los documentos guardados dentro de la blusa cerca del pecho, de la misma forma que había guardado la carta del notario el día en que todo comenzó. El sol estaba alto cuando llegó al pueblo, y las calles de terracería estaban llenas del movimiento menudo de la mañana. Hombres llevando carga, mujeres con canastos, niños corriendo entre las piernas de todos con esa energía que parece no tener origen ni destino. El despacho del licenciado Velasco estaba en una calle estrecha, detrás de la plaza principal, en una casa de puerta verde con una placa de madera tallada que anunciaba su nombre con letras serias y sin adornos. Sofía amarró a Relámpago en la argolla de la banqueta, le pasó la mano por el cuello un segundo y tocó a la puerta. El hombre que la recibió era de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso peinado con esmero, lentes redondos que usaba empujados hasta la punta de la nariz y un escritorio cubierto de papeles que parecía el retrato de una vida entera dedicada a intentar poner orden en lo que otros habían desordenado. Se levantó cuando ella entró, lo que no esperaba, y le indicó la silla de enfrente sin ceremonias. Sofía le contó todo. Le contó de don Ramiro, de la herencia, de la carta, del coronel Ezequiel, de la notificación. Contó con la precisión de quien ha ensayado la historia mientras andaba a caballo y ha descubierto que la historia se cuenta a sí misma cuando los hechos son verdaderos. El licenciado Velasco escuchó sin interrumpir, con esa atención demorada de quien sabe que la prisa en estos casos es enemiga. Cuando terminó, sacó los documentos de su blusa y los puso sobre el escritorio. Él se inclinó hacia adelante, se acomodó los lentes en su lugar y comenzó a leer. Se quedó así un tiempo que a Sofía le pareció largo, sentada con las manos juntas en el regazo, escuchando el ruido de la calle afuera y el sonido del papel siendo volteado con cuidado. El abogado pasó de un documento a otro, volvió al primero, los comparó uno al lado del otro, se quitó los lentes, se frotó los ojos, se los volvió a poner. Entonces la miró por encima de los lentes con una expresión que no pudo leer de inmediato. Dijo que en 30 años de abogacía había aprendido que la verdad rara vez llega con un documento, que la mayoría de las disputas se resolvían en base a lo que cada parte podía sostener, no a lo que era de hecho verdad. Dijo que lo que ella había puesto sobre la mesa era diferente, era la verdad con firma reconocida, con fecha posterior a las alegaciones del coronel, con sello de una notaría de otra jurisdicción, donde la influencia de Ezequiel no llegaba. Dijo que el segundo testamento por sí solo ya hacía frágil la impugnación, pero que la escritura antigua, combinada con el testamento nuevo, creaba una línea de continuidad que era difícil de romper. Se detuvo, juntó los papeles con cuidado y dijo que la representaría. Sofía preguntó por el pago. Él dijo que cobraría cuando el caso se resolviera y que el valor sería lo que la situación permitiera. Ella se quedó mirándolo un momento,
comprobando si era verdad. Lo era. Le extendió la mano. Él la estrechó con firmeza, y en ese apretón había algo que era más que un acuerdo. Era el tipo de apretón de manos que reconoce a una persona. Cuando salió, Relámpago estaba en el mismo lugar, esperando con esa paciencia que era su característica más constante. Sofía aflojó un poco las riendas antes de montar, como había aprendido a hacer, y el caballo inclinó ligeramente el cuello, como si entendiera el gesto. Volvieron por el mismo camino, pero el trayecto de regreso pareció diferente. No porque hubiera cambiado algo visible, sino porque había una diferencia entre cargar un peso y cargar el mismo peso, sabiendo que alguien te ayudará a sostenerlo. El proceso duró 3 semanas. Semanas que Sofía vivió de la manera en que había aprendido a vivir desde que llegó al rancho. Una cosa a la vez, un día a la vez, sin intentar abarcar la magnitud de todo junto, porque la magnitud de todo junto era del tipo que desanima antes de empezar. La hondonada produjo las primeras verduras en ese período, coles que salieron firmes y verdes del surco que ella había preparado, siguiendo las anotaciones del cuaderno de don Ramiro. La lavandera se llevó un manojo la primera semana y volvió pidiendo 2 la segunda. El guayabo del patio se llenó de frutos maduros que Sofía cosechaba temprano por la mañana, cuando aún olían a fresco, y que la lavandera revendía en el pueblo por un precio que las dos habían acordado de igual a igual, dividiendo lo que saliera. Relámpago fue saliendo del corral con más frecuencia. Sofía lo montaba todas las tardes, después de que el trabajo pesado del día estaba hecho, y los dos andaban por el camino de tierra que rodeaba el rancho, por la orilla de la huerta, por el sendero que se abría al horizonte. Fue aprendiendo lo que el caballo necesitaba por la forma en que se movía, cuando estaba con disposición y aceptaba un paso más rápido, cuando tenía alguna molestia y acortaba la zancada. Fue aprendiendo también lo que ella misma necesitaba en esas salidas, que no era velocidad ni distancia, sino esa sensación de estar en movimiento sin estar huyendo de nada. Mateo apareció 3 veces durante las 3 semanas, siempre con un motivo práctico, siempre sin avisar. Una vez con herramientas de carpintero, y arregló el banco del patio que había comenzado a ceder. Otra vez con David, que había decidido que le enseñaría a Sofía a reconocer las frutas de la huerta por el olor antes de verlas, un método que él mismo había inventado y que consistía básicamente en vendarle los ojos con un pañuelo y sostener las frutas cerca de su nariz hasta que acertara el nombre. Sofía acertó guayaba, se equivocó con mango y acertó naranja, y David declaró que tenía una nariz razonable para ser maestra. Mateo, que se había quedado en un rincón observando la escena con los brazos cruzados, desvió la mirada hacia otro lado cuando Sofía lo miró. Pero había algo en la comisura de su boca que delataba lo que intentaba no mostrar. En la tercera visita, Mateo vino solo. Era el atardecer, la hora en que la luz lo doraba todo. Sofía estaba sentada bajo el gran mango con una taza de té cuando él llegó, y se sentó en el banco de al lado sin ser invitado ni necesitar serlo. Se quedaron un rato en silencio. Ese silencio que no es falta de cosas que decir, sino el tipo que existe entre gente que ya ha ido más allá de las palabras de presentación. Luego él dijo, sin mirarla, que se había enterado por la lavandera que el licenciado Velasco había presentado la defensa y que el abogado del coronel había pedido un plazo adicional para responder, lo que el licenciado Velasco había dicho que era señal de que la otra parte estaba en dificultades. Sofía dijo que lo sabía. Él asintió y se quedaron otro rato en silencio. Bueno, fue en ese silencio que Mateo dijo, todavía mirando al frente, que su esposa había muerto de parto 3 años atrás, junto con el niño que no sobrevivió. Lo dijo con esa voz de quien ya ha pasado lo peor de contarlo y ahora puede decirlo sin que la voz se quiebre,
pero con un peso debajo que no desaparece. Dijo que David se había quedado demasiado pequeño para entender y demasiado grande para ser protegido, y que los dos se las habían arreglado desde entonces como habían podido. Se detuvo. Sofía no dijo nada por un momento, porque había cosas que no pedían respuesta. Pedían solo que alguien se quedara quieto junto a ti. Luego dijo que su madre había muerto 6 meses atrás, y que era el tipo de pérdida a la que uno cree que se va a acostumbrar, y descubre que lo que pasa no es acostumbrarse, es aprender a cargarla de una manera diferente. Mateo giró el rostro hacia ella por primera vez esa tarde. Se quedaron mirándose un momento que no tenía un tamaño definido. Entonces, Relámpago relinchó al lado del corral, un relincho corto y sin urgencia, como quien no quiere interrumpir, pero necesita ser incluido. Y los dos giraron el rostro en dirección al caballo al mismo tiempo y terminaron sonriendo, cada uno para sí, pero en el mismo momento, y era de la misma manera. La sentencia llegó un viernes. El hijo de la lavandera trajo el recado a caballo, saltó del animal en la tranquera del rancho y gritó el nombre de Sofía antes incluso de llegar. Ella estaba en la hondonada cuando lo oyó y fue caminando sin correr, porque había aprendido que las cosas buenas no se hacen más pequeñas si uno llega despacio. El recado era del licenciado Velasco. La impugnación había sido declarada improcedente. El testamento de don Ramiro era válido. La propiedad era de Sofía por pleno derecho, sin posibilidad de apelación. El coronel Ezequiel había sido notificado y tenía un plazo para firmar el reconocimiento. Sofía se quedó parada en el patio con el recado en la mano. El muchacho de la lavandera se quedó esperando la gran reacción que no llegó. Ella se quedó mirando a su alrededor. La hondonada con las coles, el mango con sus ramas que se abrían en todas direcciones, Relámpago parado en la cerca mirándola. Como siempre, la casa con el techo que ella había reparado palmo a palmo. Entonces le agradeció al muchacho, lo mandó de vuelta con un puñado de guayabas y se quedó parada todavía un momento en medio del patio. Fue hasta el corral. Relámpago vino a su encuentro antes de que llegara con la cabeza baja, el paso tranquilo, con esa mancha blanca en la frente que a la luz del atardecer parecía plateada. Le puso la mano en el cuello y se quedó así, sintiendo el calor del pelaje y la respiración del animal, que era constante y tranquila como todo lo que él hacía. Pensó en don Ramiro, que había escondido la verdad en el cuero de la silla de este caballo porque sabía que quien llegara para quedarse llegaría lo suficientemente a fondo para encontrarla. Pensó que había sido exactamente eso, que ella había llegado a fondo sin saber que estaba yendo a fondo, que es como sucede en la mayoría de las cosas que valen la pena. Esa tarde, cuando Mateo llegó con David y se enteró de la sentencia por la forma en que Sofía estaba parada en el patio, con esa ligereza diferente en el cuerpo, no dijo nada por un momento. Luego dijo que iba a buscar un poco de mezcal que tenía en casa, que era lo correcto para celebrar, aunque fuera poco. Ella dijo que tenía té y piloncillo y que era suficiente. Él dijo que no lo era, pero que lo aceptaría de todos modos. David fue directo al corral de Relámpago, sin pasar por ninguno de los dos, como quien tiene prioridades claras. Se quedaron en el patio hasta que la noche cerró. Mateo habló más de lo habitual esa tarde, que era la forma que tenía de estar bien, soltar un poco de lo que se quedaba guardado durante las semanas de pocas palabras. Contó historias de su padre, que había sido hombre de campo y le había dejado esa pequeña propiedad con la simple instrucción de no venderla y no dejar de trabajarla. Contó que David había heredado del abuelo la forma de hacer amistad con los animales, que era el don de quedarse quieto cerca de ellos, sin miedo,
y que el niño y Relámpago habían establecido entre sí algún acuerdo que ninguno de los dos le había explicado a nadie. Sofía contó de la escuela que había cerrado, de los años enseñando a niños que llegaban con hambre y salían sabiendo leer, de lo mucho que le había costado perder aquello y de lo mucho que había tardado en entender que lo que había perdido no había sido el propósito, solo el lugar donde el propósito estaba en ese momento. Cuando la noche llegó de verdad y las estrellas se abrieron, David se había quedado dormido en el banco del patio, con la cabeza inclinada hacia un lado, los brazos cruzados, con esa seriedad de niño que duerme sin perder el gesto serio. Mateo lo miró un momento con esa ternura que los padres guardan para el momento en que los hijos no están despiertos para ver. Luego miró a Sofía, y esta vez la mirada se quedó directa y quieta, sin desviarse y sin ser del tipo que pide una respuesta inmediata. Era del tipo que dice algo y deja que el tiempo haga el resto. Se levantó para irse. Tomó a David en brazos, con el cuidado de quien ha hecho eso muchas veces. El niño no se despertó. En la tranquera, Mateo se giró una vez, la miró en el patio con el quinqué encendido detrás y dijo que volvería el sábado, si a ella no le importaba. Ella dijo que no le importaba. Él asintió, y la oscuridad del camino fue tragándose la figura de los dos, el padre con el hijo en brazos, hasta que desaparecieron. Sofía se quedó parada en la tranquera un rato después de que se fueran. El rancho estaba quieto a su alrededor. Esa quietud del campo que no es ausencia, sino presencia de otra cosa, del viento, de los grillos, del olor a tierra que se había calentado todo el día y ahora soltaba el calor despacio. Relámpago estaba parado en la cerca, una silueta oscura en la oscuridad mayor, y ella fue hacia él por última vez ese día. Le pasó la mano por el cuello tibio, se quedó así. Las semanas que siguieron trajeron los cambios de la manera en que las cosas buenas suelen llegar, sin anunciar, sin hacer ruido. La hondonada produjo más de lo que ella había esperado. La lavandera trajo a otras mujeres de la región que comenzaron a comprar directamente en el rancho cada semana, llegando a pie o en carreta, llevando coles, guayabas, huevos de las gallinas que habían aparecido en el rancho, venidas de quién sabe dónde, de la forma en que los animales listos aparecen cuando se dan cuenta de que el lugar se ha vuelto bueno. Había algo en ese movimiento simple de gente llegando y yéndose con lo que necesitaba que parecía más grande que una venta. Parecía comunidad, parecía pertenecer. Mateo volvió el sábado, como había dicho, y el sábado siguiente, y el otro. A veces con David, a veces solo, siempre con un motivo práctico que con el tiempo se fue haciendo menos necesario, porque ninguno de los dos necesitaba ya un pretexto para estar en el mismo lugar. El romance entre ellos se fue construyendo de la forma más silenciosa posible, en gestos que sustituían palabras, en miradas que se quedaban un segundo más de lo necesario, en pequeñas elecciones repetidas que eran, cada una de ellas, una declaración que ninguno de los dos había hecho en voz alta todavía, pero que ambos entendían con la claridad de quien ha aprendido a leer lo que no se dice. Una tarde de domingo de cielo completamente despejado, meses después de la sentencia, Sofía estaba sentada bajo el mango con una taza de café cuando Mateo llegó y se sentó a su lado. David estaba en la huerta con la misión autodeclarada de identificar qué guayabo producía la fruta más dulce. Una misión que se tomaba muy en serio y que duraba toda la tarde cuando se ponía a ello. Se quedaron los dos en silencio un rato, mirando el rancho a la luz del atardecer. Entonces Mateo dijo, con su voz pausada de siempre, que había algo que quería decir desde hacía algún tiempo y que había estado esperando el momento que pareciera correcto. Sofía se quedó quieta, esperando.
Él dijo que había llegado a ese rancho la primera vez con un azadón prestado y había encontrado a una mujer deshiervando sola en un lugar que estaba en ruinas, y que ese día había pensado que ella no duraría más de un mes. Dijo que se había equivocado feo. Dijo que en todos los años, desde que había enviudado, no había sentido ganas de decirle esto a nadie, pero que las estaba sintiendo ahora, y que había aprendido con el tiempo que las ganas de decir algo y no decirlo era el tipo de desperdicio que la vida cobraba caro. Sofía se quedó mirando al frente un momento. Luego dijo que había llegado a ese rancho sin saber nada, sin saber sembrar, sin saber montar, sin saber qué iba a encontrar, y que había aprendido todo eso sola, excepto las partes que él le había enseñado. Dijo esto mirándolo, y había, en la forma en que lo dijo, una claridad que no necesitaba nada más alrededor. Relámpago relinchó desde el corral. Los dos miraron al caballo al mismo tiempo, y el animal estaba parado en la cerca con la cabeza levantada, mirándolos, con la mancha blanca en la frente capturando el último reflejo del sol que descendía. Había algo casi absurdo en aquello. El caballo parado allí como un testigo que no fue invitado, pero que llegó de la manera correcta, en el momento correcto. Y ninguno de los dos dijo nada al respecto, porque no había nada que decir que no fuera más pequeño que el momento. David salió de la huerta con 2 guayabas en la mano y una expresión de quien acaba de resolver un problema difícil. Dijo que había decidido que el guayabo de la esquina izquierda producía más dulce que el de la derecha y que eso era definitivo. Miró a su padre y a Sofía sentados juntos bajo el mango con una cercanía que era nueva, y luego miró a Relámpago, y luego volvió a mirarlos a ellos con esa inteligencia de niño que percibe más de lo que los adultos creen que percibe. Se quedó quieto un segundo. Luego fue a sentarse al otro lado de Sofía, abrió una de las guayabas con las manos y le ofreció la mitad con naturalidad, como quien solo está continuando algo que ya había comenzado. Sofía recibió la guayaba, miró al niño, y sintió algo que era difícil de nombrar y que quizás no necesitaba nombre. Era el tipo de cosa que se reconoce por el peso que hace cuando llega, no el peso de una carga, sino el peso de la presencia, de algo real que ocupa un lugar y se queda. Se quedaron los 3 bajo el mango hasta que la luz se fue del todo. Relámpago pastó despacio en el corral con ese paso largo y tranquilo de siempre. Las gallinas que habían aparecido en el rancho se recogieron en el gallinero que Sofía había improvisado en el cobertizo. El viento movió las ramas del gran mango, que se había quedado cuando todo a su alrededor había sido abandonado, y que había continuado firme mientras el rancho esperaba a quien fuera a llegar. Sofía pensó en don Ramiro en ese momento, como había pensado muchas veces desde que llegó, pero esta vez sin la extrañeza de pensar en un hombre que no había conocido bien, porque había pasado meses viviendo dentro de lo que él había construido, leyendo lo que él había pensado, siguiendo lo que él había observado sobre esa tierra, encontrando lo que él había escondido con cuidado para que ella lo hallara. Había aprendido a conocer a un hombre después de que se fue, que era una forma de conocer que no había entendido que existía antes. Pensó que él había acertado, que ella se había quedado, que quedarse había sido la cosa más difícil y más correcta que había hecho, de la misma forma que las cosas difíciles y correctas suelen ser imposibles de separar una de la otra, y miró el rancho a su alrededor, la casa reparada palmo a palmo, la huerta que había vuelto a producir, la hondonada con las coles aún visibles en la luz que se desvanecía, Relámpago y su mancha blanca en la frente, Mateo a su lado y David con la guayaba. Y sintió que había algo allí que era más grande de lo que había llegado buscando y más pequeño de lo que había imaginado que necesitaría, y que era exactamente del tamaño correcto. Era un hogar,
y ella había llegado a él con la maleta en la mano, sin saber que estaba llegando. Sofía no tenía nada cuando llegó a ese rancho viejo. Tenía una maleta, un documento y la decisión de no rendirse antes de intentarlo. Y fue suficiente para cambiarlo todo. Hay gente que mira lo que quedó y solo puede ver lo que falta. Hay gente que mira el mismo lugar y ve un comienzo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien necesite escucharla hoy. A veces, la historia correcta llega en el momento correcto. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Hay muchas más historias como esta esperándote aquí.